Muchas personas se preguntan, ¿será que Jesús es Dios? ¿Verdaderamente Dios? ¿Tan Dios como el Padre es Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre la deidad de Cristo? El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 1 al 5, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anátema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mira, el apóstol Pablo creía que Cristo era y es Dios. Pero en realidad, aquí en los primeros versículos de Romanos capítulo 9, Él nos muestra cómo debe ser nuestro sentir cuando hablamos con alguien que no está de acuerdo con nosotros. Deberíamos incluso estar listos a dar nuestra vida por estas personas. Hay muchos debates en la iglesia cristiana y en la iglesia adventista del séptimo día. Muchas personas peleándose a causa de la deidad, a causa de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues cuando nos peleamos los unos con los otros, mostramos que quizás no tenemos ese mismo espíritu que tenía el apóstol Pablo, que estaba listo no solo a morir, pero a ser separado de Cristo. Él estaba diciendo, yo, si necesario fuera, yo estaría listo a perderme para que mis queridos que no creen como yo pudieran vivir. Con ese espíritu deberíamos nosotros hablar. Vamos a orar y pedir a Dios que su Espíritu Santo pueda animar y dirigir mis palabras, pero también animar y dirigir cada uno de ustedes que están escuchando. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu trono de gracia, confiando en Jesús y Jesús solamente. Yo soy un ser humano, Señor, soy un pecador. Ayúdame. Dame tu espíritu, tu bondad, tu amor. Y Señor, que cada uno de los que están escuchando esas palabras puedan ser atraídos, puedan ser llevados a los pies de Cristo Jesús. Pues te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Pues queridos, hay que acordarse que mi lenguaje materno es portugués. Mi lengua materna es el portugués, ¿ok? Entonces, cada vez que hablo en español es un poquito difícil porque es muy parecido con portugués, pero es diferente, ¿ok? La Biblia nos dice que Dios tiene varias características. Vamos a ver 8 de esas características, por lo menos 8. Primeramente, Jeremías 33, verso 3, por ejemplo, nos dice que Dios es un ser personal. Clama a mí, orad a mí, y yo voy a contestar. Dios es un ser personal. Algunas personas en ese mundo, no cristianos, por la gracia de Dios, creo que los cristianos que leen la Biblia tienen
esa idea que Dios es un ser personal, pero hay muchas religiones que tienen ideas de la deidad como algo que no es personal. Y cuando mueres, pues tú te conviertes en uno con el universo. Es como algo impersonal, un poder impersonal, pero Dios en la Biblia es un ser personal. Es un ser omnipresente. Proverbios 15, verso 3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, ven todo. Dios está en todo lugar. Salmo 139, versos 8 al 10 nos dice que Dios está en todo lugar. Omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Salmo 139, versos 1 al 4, Mateo 6, 8, Isaías 46, 9 y 10. Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él sabe lo que tú vas a decir, Él sabe lo que va a suceder en tu vida, en la vida de tu familia, de tu país, de tu iglesia, del mundo. Dios es omnipotente. La Biblia le llama el Todopoderoso. La Biblia dice que no hay cosa que sea demasiadamente difícil para Dios. La Biblia nos dice que Dios es eterno, siempre ha estado ahí, siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Es el eterno presente, Dios es eterno. La Biblia nos dice que Dios es inmutable, Dios no cambia, Malaquías 3:6. Dios no cambia. Dios también es bueno y esa bondad se revela en misericordia y justicia. Dios es bueno, misericordioso y justo. Y finalmente, en una palabra, Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versos 8 y 16. Dios es amor. Entonces Dios es un ser personal, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno, inmutable, bueno, misericordioso y justo. Dios es amor y es un amor sacrificial. Él se da por amor a los demás. Él nos da la vida, nos da todas las cosas, incluso nos dio su Hijo. Ahora, ¿qué tal de su Hijo, Jesucristo? ¿Será que podemos ver esas características en Cristo también? Pues yo creo que sí. Y vamos a leer en la Biblia. Primeramente, Cristo es un ser personal. Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús dice, venid a mí. Venid a mí y yo os haré descansar. Jesús es un ser personal. Él quiere que tú lo ames personalmente. Él quiere tener una relación personal contigo. Nos dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, querido, cuando el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo escribió esas palabras, era después que Jesús hubiera dado su vida. Muchos años antes Jesús había dado su vida por él. Y cuando Jesús dio su vida por el apóstol Pablo, ellos no se conocían personalmente. Yo creo que Jesús conocía a Pablo, pero Pablo no conocía a Jesús. ¿Cómo es que Pablo puede decir, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí? Porque Cristo es un Dios personal. Cristo es un Salvador personal. Cristo es Dios. Y cuando Cristo murió en esa cruz, murió por cada ser humano como si no hubiera otro, de una manera personal. No pudiera haber hecho eso si no fuera Dios. La Biblia nos enseña que Dios, Cristo Jesús, el Dios Hijo, quiere tener una relación personal contigo porque Él es un ser personal. Número 2, Jesús es omnipresente. Mateo 28, verso 2
20 dice, Mateo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el Evangelio de Mateo. Mira el Evangelio de Marcos. Marcos 16, versos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Jesús prometió que iba a estar con sus discípulos cada día hasta el fin del mundo. Jesús está aquí conmigo hoy. Jesús está ahí contigo. Mientras tú estás escuchando esas palabras, si es un seguidor de Cristo, si estás obedeciendo a Cristo, Cristo está ahí contigo ahora. Me puede decir, oh, sí, está a través del Espíritu Santo. Pero mira, al final de Mateo y al final de Marcos, no está diciendo eso, está diciendo, yo estoy con vosotros todos los días. Puede decir, pero pastor, Jesús es un ser humano, está en el cielo, ¿cómo puede estar aquí conmigo? Pues como ser humano no está. Como ser humano, su humanidad está en el cielo. Pero la realidad es que Él ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final del mundo. Hasta, ha dicho otra cosa. Mira, en Mateo capítulo 18, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús es omnipresente. Jesús está en todo lugar. En cuanto hombre, en cuanto ser humano, Jesús solo puede estar en un lugar. Pero la misma Biblia que nos dice que Jesús es plenamente hombre, también nos dice que Él es plenamente Dios. Y como Dios está en todo lugar. Jesús es omnisciente. Número 3, omnisciente. Mira, Juan 1, verso 47 al 49. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael estaba orando, las profecías se estaban cumpliendo. Él creía que el Mesías se iba a manifestar. Estaba pidiendo sabiduría a Dios para poder discernir. Y Cristo lo miraba. Cristo le dijo, te vi. Ahí debajo de la higuera, te vi. Ahí mirando la televisión, te veo. Ahí mirando tu teléfono, te estoy viendo. Ahí mirando tu iPad, te estoy viendo. Donde estés tú, en casa, en el campo, en tu oficina, yo te veo. Jesús nos ve. Jesús sabe todas las cosas. Jesús es omnisciente. Juan 13:19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús dio muchas profecías a sus discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos al miraren esas profecías cumpliéndose, ellos pudieran creer que Cristo es divino, que Cristo sabe el futuro antes de que ese futuro llegue. Ahora, hay algunas afirmaciones en los evangelios que muchas personas utilizan para decir que Jesús no es Dios o no es tan Dios como Dios el Padre.
Una de esas afirmaciones está en Juan 14, 28. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Muchas personas dicen, aquí está, pastor. Jesús no es Dios, el Padre es Dios. O Jesús no es tan Dios como el Padre es Dios, porque el Padre es más grande, el Padre es más grande que Jesús. Jesús lo dijo. Sí, querido, Él también dijo otras cosas. Vamos a leer. Vamos a leer Juan 10, verso 26 al 30. Dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Nadie puede arrebatar las ovejas de Cristo de su mano. Nadie puede arrebatar las ovejas de Cristo de la mano del Padre, porque esas manos están unidas. Yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo es que Jesús pudiera decir, el Padre es más grande que yo, pero también decir, yo y el Padre, uno somos? Cuando yo era chiquito, un pescador de pescado, vino a hacer una predicación en mi iglesia. No era un pastor, era anciano de una iglesia cerca del mar, pues pescador era su actividad, su profesión. Un hombre simple, pero predicó de una manera que jamás se me olvidó. Simple pero profundo, hablando de las Escrituras. Y él nos decía, queridos, Jesús es Dios y Él es hombre, plenamente Dios, plenamente hombre. Cuando Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, Jesús estaba hablando como hombre. El Padre es más grande que yo, Jesús estaba hablando como hombre. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, Jesús estaba hablando como Dios. Jesús, en realidad, es el único ser humano que puede decir ciertas cosas. Hay cosas que ningún otro ser humano puede decir. Pero Jesús también puede, y sí que lo ha hecho, hablar simplemente como un ser humano, porque Él es plenamente humano, aunque sea plenamente Dios. Marcos 13, 32 y 33, muchos utilizan también para decir que Jesús no sabe todas las cosas, porque dice, Marcos 13, 32 y 33, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, vead y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Muchos dicen, ahí está. Jesús no es omnisciente porque Jesús no sabe todo, ni siquiera sabe el día de su venida o no sabía cuando estaba en esta tierra. Querido, acuérdate que Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús se despojó de sí mismo para encarnar. Mire, yo tengo ojos, yo veo las cámaras delante de mí, es el estudio, pero yo tengo la capacidad y la elección de hacer eso y ahora ya no veo. ¿Estás mirando las cámaras? No, no estoy. Porque voluntariamente yo he puesto mis manos delante de mis ojos, he despojado mi ser de la visión por un momento, pero sí que si yo quiero, yo puedo ver. Jesús como ser humano se despojó de su divinidad, no utilizó su deidad para su propio beneficio,
para beneficiarse a sí mismo, porque tuvo de vivir como otros seres humanos, como todos los seres humanos tienen de vivir, pero sí utilizó su divinidad para lo que era bueno para los hombres y mujeres a su alrededor. Jesús fue muy claro aún en ese pasaje: mirad, vellad y orad. Cada vez que él hablaba de su venida, mirad, vellad, orad. Ustedes no van a saber el tiempo. Está bien claro que Dios no quería que los humanos supieran cuándo sería el día de la venida de Jesús. Y como hombre, como ser humano, Jesús no sabía, porque como ser divino, Jesús no quería revelar eso a los hombres. Hay muchas cosas que no podemos comprender plenamente, pero no podemos negar la deidad de Cristo a causa de ese verso. Cristo estuvo cansado a veces. ¿Será que Dios está cansado? No. ¿Será que Cristo es Dios? De acuerdo con la Biblia, sí. Entonces, ¿Dios estaba cansado? No. El ser humano, Cristo Jesús, estaba cansado. Aunque este ser humano también es Dios, pero no estaba utilizando su deidad para beneficiarse a sí mismo. Él durmió. ¿Dios duerme? No. Pero Cristo Jesús, ser humano, durmió. Ahora, pastor, ¿está diciendo que esos seres están separados? No, están misteriosamente mezclados. Pero sabemos que mientras estaba aquí en los días de su carne, Jesús no utilizó muchas cosas de su deidad para poder ser nuestro Salvador. Pues hay otra cosa que podemos decir. Quizás lo va a hacer un poco más claro, espero yo. Lucas capítulo 9, verso 28 y 29 nos dice: aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Jesús había prometido que algunos que estaban ahí iban a ver el reino de Dios a venir con poder. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mira, te voy a leer algo que la sierva del Señor, Elena de White, escribió, y lo puedes leer en El Deseado de todas las gentes, página 388, 389. Dice: Jesús estaba ahí orando. Subió al monte con los discípulos para orar. Pedro, Tiago, Santiago, Juan. Estaba con los tres y Jesús ahora ora. ¿Por qué? ¿Por qué estaba orando él? Sabemos que eventualmente él se transfiguró. Mira lo que dice Elena de White. Ahora su principal petición es que le sea dada a los discípulos una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su agonía suprema con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención. Ellos iban a mirar sus esperanzas completamente quebrantadas cuando mirasen a Cristo Jesús crucificado. Y ahí Cristo en el monte de la transfiguración estaba pidiendo a Dios Padre una señal, una manifestación de su gloria para que ellos pudieran creer. Su oración es oída. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren de repente. Las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par. Y una irradiación santa desciende sobre el monte rodeando la figura del Salvador. Ahora mira, su divinidad interna refulge a través de la humanidad. ¡Oh! Y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma. Su rostro brilla ahora como el sol
y sus vestiduras son blancas como la luz. Me encanta ese pasaje en el espíritu de profecía porque nos dice que Jesús estaba orando al Padre para que le fuera permitida una manifestación de la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo existiera. Y viene gloria del cielo al encuentro de Cristo, pero la gloria de su divinidad que está adentro de él refugie y viene para el exterior, porque ahí estaba siempre. Cristo no perdió su divinidad cuando se tornó hombre, pero como hombre, Cristo tuvo de vivir sumiso a su Padre. Así como Adán desobedeció, Cristo tenía de obedecer, porque Adán no fue sumiso a la palabra de Dios. Cristo siempre fue sumiso a su Padre para vivir lo que nosotros fallamos en vivir, para ser nuestro Salvador y presentar un sacrificio perfecto. Sí, se despojó a sí mismo, nos dice Filipenses 2, verso 7. Pero, seguimos, número 4. La Biblia nos dice que Jesús es omnipotente. Mateo 28, verso 18. Mateo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, muchos dicen, aquí está, sí, Él tiene todo el poder, pero el poder que el Padre le dio. ¿Ok? Vamos a leer Juan 17, versos 1 al 5. Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús estaba orando en la última noche que pasó con sus discípulos antes de ser crucificado. Y sigue, dice, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, en su humanidad y en la historia de la salvación, adoptó una posición humilde, una posición de sumisión. Él no utilizó su poder divino y ahora, cerca de la hora de su muerte, estaba pidiendo al Padre, dame esa gloria que tenía contigo antes que el mundo fuera. Si recibió toda potestad en el cielo y en la tierra, como Él la tenía antes de despojarse de sí mismo. Mira lo que dice Mateo 19, versos 25 y 26. Sus discípulos, oyendo esto, hablando del joven rico, Jesús dijo que es muy difícil para un rico salvarse. Ahí en Mateo 19, 25, 26, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mira el contexto. Un rico que rechazó a Jesús, prefirió sus riquezas. Jesús dice a sus discípulos, es tan difícil para un rico ser salvo. Los discípulos pensaban que los ricos eran más bendecidos por Dios y que serían salvos más fácilmente. Entonces preguntaron, ¿cómo es que entonces alguien puede ser salvo? Y Jesús dice, para los hombres eso es imposible. Es imposible para los hombres salvar a los hombres. Solo Dios puede salvar a los hombres. Jesús dijo, para Dios nada es imposible. Ni se quiere salvar a un rico. Entonces, poco tiempo después, en Lucas capítulo 19, verso 10, leemos la historia de Zaqueo. Es lo que Jesús dijo después que Zaqueo lo aceptó como su Salvador. Mira, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar seres humanos, porque Jesús era más que un simple ser humano. Jesús es Dios. Si solo Dios puede salvar hombres, y solo Dios puede salvar incluso hombres ricos, y si Jesús vino y salvó, buscó y salvó un hombre rico, significa que Jesús es Dios. Jesús es divino. Mire Mateo 9, versos 4 al 6, nos dice que cuando Jesús curó a un paralítico, antes de curarle, le dijo, hijo, tus pecados están perdonados. Y los líderes religiosos que estaban ahí empezaron a criticar a Jesús en sus pensamientos. Pero Jesús leyó sus pensamientos. Mateo 9, 4 al 6 dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús es Dios. Y Jesús era Dios aún en los días de su carne. Jesús pudo perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Puede decir, oh, quizá Jesús no leyó realmente sus pensamientos, pero ellos quizás decían una expresión y Jesús ya sabía lo que estaban leyendo. Querido, Jesús dijo él mismo, no juzgáis. Jesús no estaba solamente leyendo una expresión, Jesús estaba leyendo sus corazones, porque Jesús es Dios. Y Jesús les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús mostró que era Dios. Él perdonó pecados. Creer que Jesús es menos que el Padre es creer en dos dioses. Si el Padre y Jesús uno son, yo creo también con el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios, pero un solo nombre. Un Dios, pero un solo carácter. Un Dios, pero tres personas. Un Dios, un nombre, un carácter, amor, pero tres personas divinas. Y Dios es divino como Dios Hijo es divino como el Padre y como el Espíritu Santo. Cristo perdonó pecados en la tierra. Apocalipsis 1, versos 7 y 9 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Querido, Jesús habla de sí mismo como el alfa y la omega, el Todopoderoso. ¿Es Jesús omnipotente? Sí. Algunas personas dicen, pues, pero aquí en Apocalipsis 1 no está muy claro, se está hablando del Hijo, del Padre, porque utiliza expresiones que en otro lugar son utilizadas para el Padre. En realidad, la Biblia tiene varios pasajes en los cuales tú no puedes discernir muy claramente si está hablando de Jesús o del Padre o de los dos, porque está hablando de un solo Dios. Pero sí, Dios Hijo es Dios plenamente todopoderoso. Mira Apocalipsis 22, versos 12 y 13. Apocalipsis 22, 12 y 13. He aquí, yo vengo pronto. El contexto es muy claro, es Jesús. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús utiliza expresiones que puedes leer en Isaías,
capítulo 44, capítulo 46, capítulo 41, el principio y el fin. Expresiones que en el Antiguo Testamento son utilizadas para Dios, Jesús las utiliza para sí mismo porque Jesús es Dios. Ahora mira, Jesús es eterno. Isaías 9, verso 6 nos dice, porque un niño nos es dado. Número 5, Jesús es eterno, porque un niño nos es dado, nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, la Biblia nos dice, aquí es muy claro, es una profecía sobre el nacimiento de Jesús, sí, esa profecía tuvo un cumplimiento literal más cerca del tiempo de Isaías, en el tiempo de Isaías, pero claramente habla de algo que solamente tuvo su cumplimiento perfecto en el nacimiento de Jesús. Pero ese bebé que nació se llamará su nombre admirable, consejero o admirable consejero, Dios fuerte, es Dios y es fuerte. Padre eterno, Padre de la eternidad. ¿Cómo podría ser Padre eterno, Padre de la eternidad si Él no es eterno? Príncipe de paz. Mira Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús es eterno. Juan 1, versos 1 al 3. En el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira, si la Biblia dice que sin Él, sin Jesús, nada de lo que fue hecho, entonces quiere decir que Él no fue hecho. Hay muchas personas que dicen, oh, pastor, no, yo he leído muchos libros de los pioneros y los pioneros creían que Jesús emanó del Padre a un punto de su vida en la eternidad muy para atrás, pues hay un punto que Jesús emanó del Padre. Querido, ¿tú sigues los pioneros o sigues la Biblia? Sí, los pioneros tenían mucha revelación de Dios, pero es interesante, si tú realmente lees los libros que hablan de los pioneros y de lo que ellos creían, tú vas a mirar que ellos muchas veces corrigieran lo que ellos creían. Porque el espíritu de los pioneros que tú y yo necesitamos es de regreso a la Biblia. Biblia, Biblia, Biblia. Aquí queremos encontrar nuestras creencias. Aquí queremos encontrar nuestra fe, nuestra práctica. Y si lo que yo creo hoy no está de acuerdo con la Biblia, lo que yo creo mañana va a tener de ser diferente, porque yo tengo de poner mi fe de acuerdo con la palabra de Dios, no de acuerdo con los hombres, sean pioneros, sea el Papa, sea quien sea. La palabra de Dios es la regla de mi fe y de mi práctica. Y la palabra de Dios me dice que nada que fue hecho sin Cristo. Por eso Cristo no fue hecho. Mira lo que dice Elena de White en el Review and Herald, abril 5 de 1906, párrafo 6. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas al respecto son tan decisivas que nadie debe quedar en duda. Cristo era Dios esencialmente, en esencia, y en el sentido más elevado. Fuertes palabras. Estuvo con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito por los siglos. Amén.
Sabes que estaba citando Elena de White, pues Romanos 9, verso 5, que leemos nosotros, hablando de Cristo, primeramente hablando del pueblo judío, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Elena de White estaba poniendo su fe y revelando cosas que están de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios. Juan 8, verso 58 dice, antes Jesús estaba hablando y dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús utilizó ese nombre que Dios utilizó cuando le apareció a Moisés en la zarza ardiente, yo soy. Jesús utilizó ese mismo nombre porque Jesús es Dios y Jesús es eterno. Ahora, algunas personas leen Colosenses capítulo 1 y dicen, no, Jesús tuvo de tener un principio mucho tiempo antes en la eternidad. Pues vamos a leer Colosenses 1, 15 al 20. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, muchos dicen, aquí está pastor, Jesús fue el primogénito, es decir, el primero que nació de Dios. Calma. Querido, tú puedes leer tu Biblia como yo puedo leer mi Biblia. Y en 1 Crónicas, capítulo 26, verso 10, tú tienes la historia de un hombre que tuvo un hijo y lo puso por primogénito, aunque ese hijo no era el primogénito. Puedes leer el Salmo 89, verso 27, en que dice que Dios puso a David como el primogénito de los reyes de la tierra. Aunque David no es realmente el primogénito, ¿verdad? Era el hijo menor de su papá. Primogénito en la Biblia es el que tiene el derecho sobre la herencia. ¿Okay? Jesús tiene el derecho sobre toda creación. Además, en Colosenses 1 se llama el primogénito de entre los muertos, aunque otros fueron resucitados antes de él, Moisés, por ejemplo. ¿Por qué es llamado el primogénito de entre los muertos? Porque tiene el derecho sobre el reino de los muertos. Puede resucitar quien Él quiere. Y yo espero que tú y yo podamos tener nuestra fe en la palabra de Dios y en Cristo para que podamos resucitar en el día de su segunda venida. Jesús dijo, Juan 11:25. Juan 11:25. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La hermana de White en el libro El deseado de todas las gentes, 489, dice, tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, es decir, a la fe de Marta, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. En Cristo, Elena de White escribió eso. Ella lo escribió. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Los que no creen que Cristo es divino no pueden tener la seguridad
la garantía de la vida eterna. Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Solo puedes tener vida en Cristo. Y Cristo solamente te puede dar vida y resurrección porque Él es Dios. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Cristo es eterno, siempre ha estado ahí. Número 6, Cristo es inmutable. La Biblia nos dice en Hebreos 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Me gusta esa traducción, ese verso en la palabra Hispanoamérica, dice, Jesucristo es siempre el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. Jesucristo como hombre tuvo un principio, pero como Dios, Jesucristo siempre ha estado ahí. Ayer, hoy, por toda la eternidad. Dios no cambia, Jesucristo no cambia. Como Dios, Él es eterno. Como Dios, Él es inmutable. Él no cambia. Número 7. La Biblia nos dice que Jesús es bueno, misericordioso y justo. ¿Te acuerdas cuando el joven rico corrió para Él, se arrodilló, Él le llamó bueno, buen maestro? Vamos a leer Marcos 10, 17, 18. Al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de Él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ningún hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús le estaba preguntando, Jesús aceptó que personas le llamaran Dios, ¿ok? Jesús le estaba preguntando, ¿crees en mí solamente como maestro bueno? Porque no hay ninguno que sea bueno, sino uno solo que es más que maestro, más que hombre, que es también Dios. ¿Qué crees tú? En Juan capítulo 8, versos 10 y 11, ¿te acuerdas de esa historia Juan capítulo 20, versos 27 y 28. ¿Te acuerdas que Tomás no estaba con los otros discípulos cuando ellos miraron al Señor por primera vez después de su resurrección? Él dijo, si yo no toco a Jesús en sus heridas, sus cicatrices, yo no voy a creer. Entonces mira, Juan 20, versos 27 y 28, porque Jesús es misericordioso, Jesús se mostró a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios. Jesús es inmutable. Jesús es bueno, misericordioso y justo. Juan 8, versos 10 y 11. Esa mujer que fue encontrada en adulterio, la trajeron a Jesús. Al final de esa historia, tú puedes leer Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Misericordioso y justo. Bueno, misericordioso y justo. No la condenó, pero hizo todo para salvar a esa mujer pecadora. Jesús está haciendo todo para salvarte a ti y salvarte a mí. Si no lo reconocemos como divino, si no creemos que Él es Dios, ¿cómo podemos nosotros creer que vamos a ser salvos cuando la Biblia es tan clara? No hay salvación en ningún otro nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús. En Marcos 12, verso 17, Jesús respondiendo les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios
lo que es de Dios, bueno, misericordioso y justo. Finalmente, número 8, Jesús es amor, porque Dios es amor. Mira, Mateo capítulo 1, verso 22 y 23, nos habla de cómo Dios nos amó, el Dios Hijo nos amó. Mira, Mateo 1, 22, 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo se tornó verdaderamente un ser humano, pero no dejó de ser Dios. Se tornó Dios con nosotros. Ahí está su amor. Su amor fue tan grande que lo encarnó y va a mantener su forma humana por toda la eternidad. Cristo, Dios, el ser infinito, la palabra de Dios que creó los mundos, que siempre ha estado ahí desde la eternidad, se tornó un hombre, se humilló, se tornó un hombre y vivió por amor a ti y a mí. La Biblia nos dice en Lucas 22, 44, que antes de entregar su vida en la cruz, orando en Getsemaní, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Será que Jesús es amor como Dios es amor? Oh sí. El Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor y quiere poner el amor de Dios en tu corazón. Pero ¿cómo puede hacer eso si tú no crees en las palabras más sencillas y simples y claras de la Biblia? ¿Sabemos todo sobre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? No. ¿Sabemos que Jesús es Dios? Sí. ¿Sabemos que el Padre es Dios? Sí. ¿Sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Sí. No hay dudas, querido. Mira, 1 Pedro 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Querido, no hay dudas que Jesús es Dios, no hay dudas que Jesús es eterno, y no hay dudas de que desde la eternidad Jesús ya era conocido como el Cordero antes que el mundo fuera formado. La Biblia nos dice en Jeremías 31, verso 3, yo te he amado con un amor eterno. Jesús ya sabía que tú ibas a pecar y que Él iba a tener de pagar por tus pecados en esa cruz. Y aún así, Jesús decidió crearme a mí, crear ese mundo que lo traspasó, que lo hirió. Porque Jesús es Dios y nos ama con un amor eterno. Jesús siempre ha sabido que un día Él iba a sufrir por ti y por mí. Y Jesús prometió a sus discípulos que iba a prepararles un lugar y iba a regresar. Porque Él no quiere el cielo sin ti y sin mí, porque nos ama, porque Dios es amor. Y cuando regrese, la Biblia nos dice en Apocalipsis 19, 16, que en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo espero que ese Rey sea tu Rey, que ese Señor sea tu Señor. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por la dádiva de Cristo Jesús. Porque en Él tenemos salvación. Porque Él es contigo, Dios bendito eternamente.
Y porque cuando le damos gloria a Jesús y confesamos su nombre, clamamos al nombre de Jesús, tu palabra nos dice que tú eres glorificado. Ayúdanos, Señor, a nunca, jamás dejar de dar toda la gloria y toda la honra que debemos dar a Dios Hijo Jesucristo, pues oramos en su nombre. Amén.